El prometido de mi prima me miró a los ojos y dijo con una sonrisa cruel: «Tú nunca entrarías a una empresa como la nuestra, Valentina. No tienes el perfil que buscamos». Sus palabras resonaron por toda la sala de entrevistas mientras los otros ejecutivos asentían con diversión mal disimulada. Mateo Herrera, el hombre que mi prima Alejandra presumía como su futuro esposo y socio de negocios, acababa de humillarme frente a 5 personas en lo que se suponía era una entrevista laboral seria. El silencio que siguió fue ensordecedor, y pude sentir cómo mi cara se encendía de vergüenza mientras todos esperaban mi reacción. En lugar de llorar o suplicar como seguramente esperaban, levanté mi barbilla y sonreí con una calma que no sabía que poseía. «Interesante perspectiva», respondí con voz serena, cerrando mi portafolio con movimientos deliberados, especialmente viniendo de alguien que está a punto de descubrir quién realmente controla las decisiones de contratación aquí. La expresión de superioridad en el rostro de Mateo vaciló por un momento, pero rápidamente regresó esa sonrisa despectiva que me había estado dirigiendo durante los últimos 20 minutos. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas confusas, claramente sin entender mis palabras. Alejandra, sentada al final de la mesa como observadora especial de su prometido, me lanzó una mirada de advertencia que claramente decía: «No hagas una escena». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía información que cambiaría todo en esa sala. Información que había guardado cuidadosamente durante 3 años esperando el momento perfecto. Mi nombre es Valentina Rojas. Tengo 26 años, y hasta ese momento había trabajado como coordinadora de proyectos en una empresa mediana, manteniendo un perfil bajo y evitando conflictos familiares. Mateo Herrera había entrado en nuestras vidas hace 2 años cuando comenzó a cortejar a mi prima Alejandra con promesas de amor eterno y oportunidades de negocio. La familia entera se había enamorado de él. Exitoso, carismático, aparentemente millonario y dueño de una empresa de consultoría que supuestamente manejaba contratos millonarios. Alejandra no perdía oportunidad de presumir sobre su prometido CEO y sobre cómo él iba a transformar su vida. Pero desde el momento en que lo conocí, algo en sus historias no encajaba. Pequeñas inconsistencias que fui notando y documentando discretamente. Cuando vi la oferta de trabajo en su empresa publicada en línea, decidí aplicar no por necesidad, sino para confirmar mis sospechas. Y ahora, sentada en esa sala de juntas, con su actitud despectiva confirmando todo lo que había descubierto, sabía exactamente qué iba a hacer a continuación. «¿Sabes qué, Mateo?», dije poniéndome de pie lentamente, mi voz manteniéndose perfectamente controlada. «Tienes razón, no pertenezco en esta empresa». La satisfacción en sus ojos fue inmediata, y pude ver cómo Alejandra relajaba sus hombros, creyendo que finalmente había aceptado mi lugar. «De hecho», continué, sacando mi teléfono y marcando un número que tenía guardado hace meses, «creo que es hora de que hable directamente con el verdadero dueño de esta empresa». Los ojos de Mateo se entrecerraron ligeramente, pero mantuvo su sonrisa arrogante. «No sé qué estás insinuando, Valentina, pero como CEO de Herrera Consultores, yo soy quien toma las decisiones aquí». La llamada se conectó después del segundo timbre, y una voz familiar respondió del otro lado. «Señor Moreno, habla Valentina Rojas. Estoy aquí en su empresa y creo que necesitamos hablar urgentemente sobre Mateo Herrera». El cambio en el ambiente de la sala fue instantáneo. Mateo se puso pálido como papel, y uno de los ejecutivos se aclaró la garganta nerviosamente. «¿Señor Moreno?», murmuró uno de ellos, mirando a Mateo con confusión creciente. Alejandra me observaba con ojos cada vez más grandes, comenzando a entender que algo estaba terriblemente mal. «Sí», continué por teléfono, manteniendo contacto visual directo con Mateo mientras hablaba. El mismo Mateo Herrera que se ha estado presentando como CEO de su empresa durante los últimos 2 años. El que acaba de humillarme en una entrevista de trabajo usando su nombre, y el de su empresa para impresionar a mi familia. La voz al otro lado del teléfono se volvió fría como hielo, y pude escuchar la furia contenida cuando respondió: «Quédate exactamente donde estás, Valentina. Llego en 15 minutos». Colgué el teléfono y volví a sentarme, cruzando las piernas con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente en la sala. «Bueno», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, «parece que vamos a tener visita muy pronto». La transformación en Mateo fue visible e inmediata. Su confianza se desplomó como un castillo de naipes, y comenzó a balbucear explicaciones incoherentes mientras los otros ejecutivos lo miraban con creciente horror. Alejandra se había puesto completamente blanca, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. «Valentina», murmuró mi prima con voz temblorosa, «¿qué está pasando? ¿Quién es el señor Moreno?». Pero antes de que pudiera responder,
La puerta de la sala de conferencias se abrió abruptamente. Roberto Moreno, el verdadero CEO de la empresa y un hombre que había conocido 3 años atrás en una conferencia de negocios, entró con una expresión que podría haber congelado el infierno. Sus ojos fueron directamente a Mateo, que ahora sudaba visiblemente y parecía estar buscando una ruta de escape. «Señor Herrera», dijo Moreno con una voz que destilaba autoridad y furia controlada, «creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Lo que siguió a continuación no solo destruiría las mentiras de Mateo, sino que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. La humillación de Mateo comenzó de inmediato cuando Roberto Moreno se dirigió directamente a él, con una voz que cortaba el aire como una navaja. «Señor Herrera, tengo entendido que usted se ha estado presentando como CEO de mi empresa durante los últimos 2 años». Las palabras cayeron sobre la sala como martillazos, y pude ver cómo los otros ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas de pánico. Mateo intentó mantener la compostura, pero las gotas de sudor en su frente lo traicionaban completamente. «Señor Moreno, creo que hay un malentendido», comenzó a decir con voz temblorosa, pero fue interrumpido inmediatamente. «¿Un malentendido?», rugió Moreno, sacando su teléfono y deslizando la pantalla. «¿Es un malentendido esto?». La pantalla mostró capturas de pantalla de perfiles de redes sociales, donde Mateo aparecía claramente identificándose como CEO de Moreno Consultores, posando en eventos de negocios y presumiendo contratos millonarios que jamás había manejado. Alejandra me miraba con ojos suplicantes, claramente rogando silenciosamente que esto fuera algún tipo de broma cruel. «Valentina, por favor dime que esto no es real», susurró mi prima, su voz quebrada por la desesperación. Pero yo mantuve mi expresión serena, observando cómo el mundo de mentiras de su prometido se desmoronaba pieza por pieza. «Lo siento mucho, Alejandra», respondí con voz suave pero firme. «Pero esto es muy real. Tu prometido ha estado mintiendo, no solo a nuestra familia, sino aparentemente a muchas otras personas también». Moreno continuó su interrogatorio implacable, exigiendo explicaciones sobre contratos fraudulentos y reuniones de negocios que Mateo había organizado usando el nombre de la empresa. Cada pregunta llevaba a Mateo más profundo en un hoyo de mentiras del cual claramente no había escape posible. «Durante los últimos 3 años», explicó Moreno dirigiéndose ahora a toda la sala, «este hombre ha estado usando el nombre de mi empresa para estafar a clientes potenciales y aparentemente para impresionar a su círculo social. Las revelaciones continuaron cayendo como bombas. Mateo nunca había trabajado para la empresa, nunca había sido parte de ningún contrato importante, y de hecho, Moreno había estado buscándolo durante meses después de recibir quejas de clientes que habían sido estafados. Los contratos que presumía haber cerrado por millones de dólares, continuó Moreno con desprecio visible, eran completamente ficticios. Este hombre es un estafador profesional que ha usado mi reputación para sus propios fines». La cara de Alejandra se había puesto de un color ceniciento, y pude ver cómo comenzaba a entender la magnitud de las mentiras que había estado viviendo. Los otros ejecutivos en la sala, que aparentemente también habían sido engañados por Mateo, comenzaron a hacer preguntas urgentes sobre su propia situación laboral. Resultó que Mateo había estado cobrando comisiones de varios de ellos por supuestos contratos que nunca existieron, y había estado usando una oficina alquilada ilegalmente bajo el nombre de la empresa real. Todo esto explica por qué nunca pude verificar los antecedentes laborales de ninguno de ustedes, dijo Moreno, mirando a los ejecutivos con una mezcla de comprensión y molestia. Ustedes también han sido víctimas de este fraude, aunque algunos de ustedes claramente sabían que algo estaba mal y decidieron participar de todos modos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y pude ver cómo Mateo buscaba desesperadamente alguna forma de escape. En ese momento, algo dentro de Alejandra se quebró completamente. «¿Todo ha sido mentira?», gritó mi prima, poniéndose de pie bruscamente y enfrentando a Mateo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Los viajes de negocios, los contratos millonarios, las promesas de comprar una casa después de la boda». Su voz se volvía más histérica con cada pregunta, y pude ver cómo años de mentiras cuidadosamente construidas se desintegraban ante sus ojos. Mateo intentó acercarse a ella con las manos extendidas en un gesto defensivo, pero ella retrocedió como si él fuera veneno puro. «Alejandra, puedo explicarlo todo», balbuceó desesperadamente. «Solo necesito tiempo para arreglar esto». Pero era demasiado tarde.
El daño estaba hecho y toda la sala podía ver que no había explicación posible para el nivel de engaño que acababa de ser revelado. No, dijo Alejandra con una firmeza que nunca había escuchado en su voz antes. No hay explicación que puedas dar. Has mentido sobre tu trabajo, tu dinero, tu futuro, todo. Se quitó el anillo de compromiso con manos temblorosas y lo arrojó sobre la mesa de conferencias, donde rodó hasta detenerse frente a Mateo con un ruido metálico que resonó en el silencio tenso. Nuestra boda es en 6 semanas, continuó, su voz quebrándose pero manteniéndose firme. Y mi familia ha gastado miles de dólares en preparativos para un matrimonio con un mentiroso compulsivo. Las implicaciones de sus palabras comenzaron a asentarse en mi mente. No solo Alejandra había sido engañada, sino que toda mi familia extendida había sido parte de este elaborado teatro de mentiras, contribuyendo dinero y tiempo para celebrar una unión basada completamente en la falsedad. Moreno interrumpió el drama familiar con voz fría y profesional. Señor Herrera, le voy a dar exactamente 60 segundos para salir de mi edificio antes de que llame a seguridad, y si vuelvo a saber de usted usando mi nombre o el de mi empresa para cualquier propósito, me aseguraré de que enfrente cargos criminales por fraude empresarial. La amenaza era clara y definitiva, y Mateo finalmente pareció entender que su juego había terminado completamente. Se levantó de la mesa con movimientos temblorosos, evitando el contacto visual con todos en la sala, especialmente conmigo. Mientras se dirigía hacia la puerta, murmuró algo sobre resolver todo esto más tarde, pero nadie en la sala parecía estar dispuesto a escuchar más de sus mentiras. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que marcó el fin de 2 años de engaños elaborados. El silencio que siguió fue roto por Alejandra, quien se desplomó en su silla y comenzó a sollozar incontrolablemente. «¿Cómo no me di cuenta?», repetía una y otra vez. «¿Cómo pude ser tan estúpida?». Mi corazón se partió al ver a mi prima en ese estado, pero sabía que este momento de dolor era necesario para liberarla de años de manipulación. Me acerqué a ella y puse mi mano suavemente en su hombro, sintiendo cómo temblaba por la intensidad de sus emociones. «No eres estúpida, Alejandra», le dije con voz suave pero firme. Él es un manipulador profesional que sabía exactamente qué decir para hacerte creer en sus mentiras. Era cierto. Durante los 2 años que había observado su relación, había visto cómo Mateo utilizaba técnicas de manipulación sofisticadas para mantener a Alejandra emocionalmente dependiente de él y de sus promesas de un futuro glamoroso. Moreno se dirigió entonces a mí con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. «Señorita Rojas, ¿cómo fue que descubrió la verdad sobre este hombre? Sus investigaciones claramente fueron más exhaustivas que las nuestras». La pregunta me dio la oportunidad de explicar los 3 años de observación cuidadosa que habían llevado a este momento. Comencé a notar inconsistencias pequeñas desde el principio, expliqué, manteniendo mi voz profesional y clara. Sus historias sobre reuniones de negocios nunca coincidían completamente. Nunca mencionaba compañeros de trabajo específicos, y cuando investigué en línea, no pude encontrar ninguna evidencia verificable de su posición en empresa alguna. Continué detallando cómo había documentado cuidadosamente cada mentira, cada contradicción, hasta que tuve suficiente evidencia para estar segura de mis sospechas. Lo que más me preocupaba, agregué, mirando directamente a Moreno, era que estaba usando el nombre de su empresa específicamente. Cuando me topé con su información en una conferencia hace 3 años y luego escuché a Mateo mencionar trabajar para Moreno Consultores, supe que tenía que investigar más profundamente. La revelación de que había conocido a Moreno años antes de que Mateo entrara en escena añadió otra capa de ironía a toda la situación. Decidí aplicar para esta entrevista no porque necesitara el trabajo, confesé, sino porque sabía que eventualmente Mateo revelaría su verdadero carácter si se sentía lo suficientemente cómodo. No esperaba que fuera tan cruel y despectivo, pero su reacción confirmó todo lo que había sospechado sobre su personalidad real. Los ejecutivos restantes en la sala comenzaron a hacer preguntas urgentes sobre su propio futuro laboral, claramente preocupados por las implicaciones legales de haber estado involucrados, aunque fuera inconscientemente, en las mentiras de Mateo. Moreno les aseguró que investigaría cada caso individual y que aquellos que habían sido genuinamente engañados no enfrentarían consecuencias legales. Sin embargo, añadió con firmeza, cualquiera que haya participado conscientemente en estas actividades fraudulentas enfrentará las consecuencias apropiadas. La distinción era clara. Había diferencia entre ser víctima y ser cómplice,
y Moreno estaba determinado a identificar quién estaba en qué categoría. Alejandra finalmente levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados, pero con una determinación nueva brillando en ellos. «Valentina», dijo con voz ronca pero firme, «necesito saber exactamente cuánto sabías y cuándo. Necesito entender por qué no me dijiste nada antes». Su pregunta era justa y esperada, y sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de haber mantenido mi investigación en secreto durante tanto tiempo. «Tienes razón en estar molesta conmigo», respondí honestamente. «Pero también tienes que entender que no tenía pruebas concretas hasta hace muy poco tiempo. Y cada vez que intenté hacer preguntas sutiles sobre Mateo, tú lo defendías ferozmente y me acusabas de estar celosa de tu felicidad. Era una verdad dolorosa pero necesaria. Alejandra había estado tan enamorada de la imagen que Mateo proyectaba que había rechazado cualquier sugerencia de que algo pudiera estar mal. Además», continué, sabiendo que esta parte sería la más difícil de escuchar, «temía que si te decía mis sospechas sin pruebas sólidas, podrías correr a contarle a Mateo, y él encontraría una forma de explicar todo, o de hacerme quedar como la villana celosa de la familia». Alejandra me miró con dolor en sus ojos, claramente reconociendo la verdad en mis palabras. Durante los últimos 2 años, cada vez que alguien en la familia había expresado incluso la más mínima duda sobre Mateo, ella había reaccionado defensivamente y había cortado la conversación inmediatamente. Su lealtad ciega hacia él había creado una barrera que hacía imposible cualquier diálogo honesto sobre sus verdaderas intenciones. Moreno intervino en nuestra conversación familiar con una proposición inesperada. «Señorita Rojas, después de ver su dedicación a la investigación y su coraje para exponer la verdad, me gustaría ofrecerle una posición real en mi empresa». La oferta me tomó completamente por sorpresa, y pude ver cómo los ojos de Alejandra se abrían con shock. Su capacidad para detectar inconsistencias y su determinación para llegar al fondo de la verdad son exactamente las cualidades que busco en mi equipo de consultoría. La ironía de la situación no se perdió en nadie en la sala. Había venido a esta entrevista falsa para exponer a un mentiroso, y había terminado recibiendo una oferta de trabajo real del CEO real de una empresa legítima. Además, agregó Moreno con una sonrisa que sugería que tenía más sorpresas reservadas, tengo una propuesta adicional que creo que podría interesarles a ambas. Mi empresa maneja casos de fraude corporativo, y el caso de Mateo Herrera es exactamente el tipo de investigación que podríamos convertir en un estudio de caso educativo. Sus palabras comenzaron a pintar una imagen de justicia que iba mucho más allá de simplemente exponer las mentiras de Mateo. Si están dispuestas a participar, podríamos documentar todo este fraude y usarlo para ayudar a otras empresas a identificar y prevenir estafas similares. Además, podríamos ayudar a recuperar cualquier dinero que su familia haya perdido debido a las mentiras del señor Herrera. La propuesta de Moreno abrió un nuevo capítulo de posibilidades que ninguna de nosotras había considerado. Alejandra me miró con una mezcla de gratitud, vergüenza y determinación renovada. «¿Harías eso por mí?», preguntó, su voz todavía temblorosa, pero con una fuerza subyacente que no había estado allí antes. «Después de cómo te traté cuando intentaste advertirme». Su pregunta tocó algo profundo en mi corazón, recordándome que debajo de toda la humillación y las mentiras, mi prima seguía siendo familia y seguía siendo alguien a quien amaba profundamente. «Por supuesto», respondí sin dudarlo. «Pero esta vez vamos a hacer las cosas diferentes. Esta vez vamos a trabajar juntas como equipo, y ninguna de las dos va a tomar decisiones importantes sin consultar a la otra primero». El resto de la tarde se convirtió en una sesión de planificación estratégica que transformó lo que había comenzado como una humillación personal en una misión de justicia familiar. Moreno nos explicó el proceso legal que seguiríamos para documentar el fraude de Mateo y recuperar las pérdidas financieras de la familia. El dinero gastado en preparativos de boda puede ser recuperado si podemos demostrar que fue obtenido bajo pretensiones falsas, explicó. Y también podríamos buscar compensación por daños emocionales y financieros. La idea de que Mateo tendría que enfrentar consecuencias reales por sus acciones era profundamente satisfactoria, y pude ver cómo Alejandra comenzaba a transformar su dolor en una determinación férrea de asegurarse de que él nunca pudiera lastimar a nadie más de la misma manera. Mientras salíamos del edificio de Moreno Consultores, Alejandra se detuvo en la acera y me tomó de las manos. «Valentina, sé que te debo más disculpas de las que podré darte en toda mi vida», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente, pero esta vez por razones diferentes. «No solo por no escucharte, sino por permitir que Mateo te hablara de esa manera horrible en la entrevista».
No tenías que pasar por esa humillación para salvarme de mis propias decisiones estúpidas. Sus palabras me tocaron profundamente, pero también me recordaron que la verdadera justicia aún no había llegado completamente. No te disculpes por eso, le respondí, apretando sus manos con firmeza. Esa humillación fue exactamente lo que necesitaba para tener la motivación final de hacer lo correcto. Además, ahora Mateo va a descubrir que humillar a la persona equivocada fue el error más grande de su vida. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos del día, me di cuenta de que todo había comenzado a encajar de una manera que no había anticipado completamente. La crueldad de Mateo durante la entrevista había sido el catalizador perfecto para exponer su verdadera naturaleza, no solo ante mí, sino ante Alejandra y ante testigos profesionales que podrían corroborar su comportamiento. Su arrogancia había sido su perdición. Si hubiera sido más sutil o más amable durante la entrevista, podría haber mantenido su fachada por más tiempo, pero su necesidad de humillarme públicamente había revelado exactamente el tipo de persona que era realmente, alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre otros, y que se sentía superior por razones completamente fabricadas. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche, y cuando vi el número de Alejandra en la pantalla, supe que tendríamos una conversación que había estado esperando durante horas. Valentina, comenzó sin preámbulos. He estado pensando en todo lo que pasó hoy, y necesito contarte algo más sobre Mateo que nunca le he dicho a nadie. Su voz tenía una calidad diferente ahora, más madura y decidida que antes. Durante los últimos 6 meses, había comenzado a notar cosas que no podía explicar. Dinero que desaparecía de mi cuenta. Llamadas telefónicas que él terminaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Reuniones de negocios de última hora que siempre parecían coincidir con momentos cuando yo había planeado sorprenderlo en la oficina. Las revelaciones comenzaron a fluir como agua de una represa rota, cada detalle añadiendo otra capa de evidencia sobre la naturaleza manipuladora y potencialmente criminal de Mateo. Pero lo peor de todo, continuó Alejandra, su voz quebrándose ligeramente, es que comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Cada vez que le preguntaba sobre estas inconsistencias, él me hacía sentir como si estuviera siendo paranoica o celosa sin razón. Me convenció de que mis dudas eran evidencia de mis propias inseguridades, no de sus mentiras. Esta revelación fue particularmente dolorosa de escuchar porque reconocí las tácticas clásicas de manipulación psicológica que Mateo había estado utilizando para mantener a Alejandra bajo control. Eso se llama gaslighting, le expliqué suavemente, y es una forma de abuso emocional diseñada para hacerte cuestionar tu propia realidad y depender más de la versión de los eventos del manipulador. El hecho de que Mateo hubiera estado usando estas técnicas sofisticadas sugería que era un manipulador mucho más experimentado y peligroso de lo que cualquiera de nosotras había realizado inicialmente. La conversación continuó hasta muy tarde esa noche, con Alejandra compartiendo detalles que pintaron un cuadro aún más siniestro de la relación de lo que había sido visible desde el exterior. Mateo había estado aislándola sistemáticamente de algunos de sus amigos más cercanos, sugiriendo sutilmente que no tenían sus mejores intereses en mente o que estaban celosos de su felicidad. Había estado controlando gradualmente sus finanzas, convenciéndola de que era mejor combinar sus recursos para inversiones futuras que nunca se materializaron, y había estado minando su confianza profesional, sugiriendo que su trabajo actual no era lo suficientemente prestigioso para alguien que sería la esposa de un CEO exitoso. Cada revelación me hacía sentir más agradecida de que hubiéramos expuesto sus mentiras cuando lo hicimos, antes de que el daño psicológico se volviera irreversible. Al final de nuestra conversación, habíamos desarrollado un plan detallado no solo para exponer completamente el fraude de Mateo, sino para asegurarnos de que Alejandra recibiera el apoyo emocional y psicológico que necesitaría para recuperarse de 2 años de manipulación sutil pero sistemática. Mañana voy a llamar a un terapeuta especializado en abuso emocional, decidió Alejandra con una firmeza que me llenó de orgullo y esperanza. Y voy a comenzar el proceso de desenredar completamente mi vida de la suya, desde las cuentas bancarias hasta las redes sociales. Su determinación de tomar control activo de su recuperación era exactamente lo que necesitaba ver para saber que saldría de esta experiencia más fuerte y más sabia que antes. Los siguientes días trajeron una serie de revelaciones adicionales que convirtieron el caso de Mateo en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotras había anticipado. Moreno me había conectado con un investigador privado que se especializaba en fraude corporativo, y juntos comenzamos a desenmarañar una red de mentiras que se extendía mucho más allá de su relación con Alejandra.
Resultó que Mateo había estado ejecutando estafas similares en múltiples ciudades durante los últimos 5 años, utilizando diferentes identidades empresariales y targetando específicamente a mujeres de familias acomodadas que podrían proporcionar tanto financiamiento como credibilidad social para sus esquemas. La magnitud de sus crímenes era asombrosa, y cada nuevo detalle que descubríamos hacía que me sintiera más determinada a asegurarme de que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. El investigador, un hombre llamado Ricardo Vega con más de 20 años de experiencia en casos de fraude, me explicó que Mateo era lo que se conocía en su industria como un estafador de romance empresarial. Alguien que combina estafas románticas tradicionales con fraude corporativo para maximizar tanto las ganancias financieras como el daño emocional a sus víctimas. Estos individuos son particularmente peligrosos, me explicó durante una de nuestras reuniones, porque no solo roban dinero, sino que destruyen sistemáticamente la capacidad de sus víctimas para confiar en sus propios juicios sobre las personas y las relaciones. Esta explicación ayudó a contextualizar no solo lo que Mateo le había hecho a Alejandra, sino también por qué había sido tan importante exponerlo cuando lo hice. La investigación reveló que Mateo tenía al menos 4 identidades empresariales diferentes en diferentes ciudades, cada una con su propia historia elaborada y su propia red de víctimas potenciales. En Bogotá, se presentaba como un desarrollador inmobiliario internacional. En Medellín, era un consultor de inversiones con conexiones en Wall Street. En Cali, se había establecido como un empresario de tecnología con contratos gubernamentales. Y aquí, había elegido la identidad de CEO de consultoría empresarial, probablemente porque había investigado lo suficiente sobre Roberto Moreno para crear una historia convincente. Lo que es particularmente insidioso, explicó Vega, es que cada una de estas identidades estaba diseñada específicamente para atraer al tipo de mujer que él había identificado como objetivo en cada ciudad. Mientras tanto, Alejandra había comenzado el doloroso proceso de contactar a todos los miembros de la familia y a los amigos que habían invertido tiempo y dinero en la boda, que ahora había sido cancelada. Cada conversación era una humillación nueva, pero también era una oportunidad para exponer la verdad sobre Mateo y advertir a otros sobre su naturaleza manipuladora. Lo más difícil, me confesó después de una tarde particularmente brutal de llamadas telefónicas, es admitir que todas las señales estaban ahí, pero yo elegí ignorarlas porque quería creer en el cuento de hadas que él estaba vendiendo. Su honestidad brutal consigo misma era dolorosa de presenciar, pero también era evidencia de que estaba comenzando el proceso real de sanación y crecimiento personal. Uno de los descubrimientos más satisfactorios de la investigación fue que Mateo había estado documentando meticulosamente sus propias estafas, aparentemente como una forma de llevar registro de sus éxitos, o posiblemente como material para futuras referencias. Cuando las autoridades finalmente obtuvieron una orden de registro para su apartamento, encontraron archivos digitales completos que detallaban no solo sus esquemas actuales, sino también años de estafas anteriores con fotografías, correspondencia y hasta grabaciones de audio de algunas de sus víctimas. Es como si fuera tan arrogante que nunca consideró la posibilidad de ser capturado, comentó Vega con incredulidad profesional. Básicamente documentó su propia evidencia criminal. Esta evidencia se convirtió en la base para un caso criminal que eventualmente involucraría a múltiples jurisdicciones y docenas de víctimas. Pero más inmediatamente, proporcionó la documentación legal necesaria para que las familias afectadas recuperaran sus pérdidas financieras y para que las autoridades emitieran órdenes de arresto que impedirían que Mateo continuara sus actividades criminales. La ironía, reflexioné con Moreno durante una de nuestras reuniones de seguimiento, es que su arrogancia durante mi entrevista fue exactamente lo que necesitábamos para comenzar a desenredar todo esto. Si hubiera sido más sutil o más amable, podría haber continuado su estafa por años más. El día que Mateo fue finalmente arrestado, Alejandra y yo estábamos sentadas en una cafetería cerca de la oficina de Moreno, revisando los documentos finales del caso civil que habíamos presentado en nombre de nuestra familia. Cuando mi teléfono sonó con la noticia de Vega, sentí una mezcla de satisfacción y alivio que había estado esperando durante semanas. Se acabó, le dije a Alejandra, mostrándole el mensaje de texto. Lo arrestaron esta mañana en el aeropuerto tratando de huir a otro país con documentos falsos y más de $100,000 en efectivo que había robado de sus víctimas más recientes. La expresión en el rostro de mi prima era indescriptible. Una mezcla de vindicación, tristeza por el tiempo perdido
y una nueva determinación que nunca había visto en ella antes. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó Alejandra después de que habíamos procesado la noticia del arresto. Que en el fondo, parte de mí se siente agradecida hacia él. Su declaración me sorprendió completamente, y debe haber mostrado en mi cara porque se rió por primera vez en semanas. No me malinterpretes, aclaró rápidamente. Lo odio por lo que me hizo y por cómo te trató. Pero esta experiencia me ha enseñado más sobre mí misma y sobre lo que realmente quiero en la vida de lo que hubiera aprendido si me hubiera casado con él y descubierto la verdad 5 años más tarde. Su perspectiva era sorprendentemente madura y reflexiva, evidencia de cuánto había crecido durante las semanas desafiantes desde la exposición inicial. Esa tarde, Moreno me llamó a su oficina para una reunión que había estado anticipando con curiosidad y nerviosismo. «Valentina», comenzó con una sonrisa que sugería buenas noticias. «Quiero discutir oficialmente tu futuro con nuestra empresa. Tu trabajo en el caso Herrera ha sido ejemplar, y creo que tienes el instinto natural y las habilidades analíticas que necesitamos en nuestro departamento de investigaciones de fraude». La oferta que me presentó era mucho más de lo que había esperado. No solo un puesto en la empresa, sino específicamente en el área que había descubierto que me apasionaba durante las últimas semanas. «Estarías trabajando directamente conmigo y con Vega en casos similares al de Mateo», explicó, ayudando a exponer estafadores y protegiendo a futuras víctimas del tipo de manipulación que experimentó tu prima. La ironía perfecta de la situación no se perdió en ninguno de nosotros. Había entrado a esa entrevista falsa como víctima potencial de una humillación cruel, y estaba saliendo como miembro del equipo que ayudaría a prevenir que otros pasaran por experiencias similares. «Hay una cosa más», añadió Moreno con una sonrisa aún más amplia. «Queremos que tú y Alejandra sean las caras públicas de nuestra nueva iniciativa educativa sobre fraude empresarial y de relaciones. Su historia, contada apropiadamente, podría salvar a cientos de personas de caer en estafas similares». La propuesta era emocionante y aterrorizante al mismo tiempo, pero también se sentía como la conclusión natural de todo lo que habíamos pasado. Cuando compartí la propuesta de Moreno con Alejandra esa noche, su reacción inmediata fue de pánico. «No puedo estar frente a cámaras hablando sobre lo estúpida que fui», protestó, claramente abrumada por la idea de hacer pública su humillación. Pero después de hablar durante horas sobre el potencial impacto de compartir nuestra historia, comenzó a ver la oportunidad que representaba. «Si nuestra experiencia puede evitar que incluso una persona pase por lo que nosotras pasamos», reflexionó finalmente, «entonces vale la pena cualquier vergüenza personal que pueda sentir». Su decisión de participar en la iniciativa educativa fue el momento en que supe que había emergido completamente de la experiencia como una persona más fuerte y más decidida que antes. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal, profesional y personal que transformó nuestras vidas de maneras que nunca habríamos podido anticipar. El caso criminal contra Mateo se convirtió en uno de los casos de fraude empresarial más grandes en la historia reciente de la región, con más de 40 víctimas directas identificadas y pérdidas financieras documentadas que excedían los $2 millones. Mi trabajo con Moreno me permitió no solo utilizar mis habilidades analíticas de manera significativa, sino también ayudar directamente a otras familias que habían sido devastadas por estafadores similares. Y la iniciativa educativa que desarrollamos con Alejandra se convirtió en un modelo nacional para la prevención de fraude romántico y empresarial. Pero quizás el cambio más significativo fue en la relación entre Alejandra y yo. La experiencia de trabajar juntas para exponer a Mateo y luego colaborar en ayudar a otras víctimas había creado un vínculo entre nosotras que era más fuerte que cualquier relación familiar que hubiéramos tenido antes. «Somos como hermanas de guerra ahora», bromeaba Alejandra durante una de nuestras reuniones de planificación, pero había verdad real detrás de su humor. Habíamos pasado por fuego juntas y habíamos emergido no solo intactas, sino fortalecidas por la experiencia. La satisfacción más profunda vino cuando comenzamos a recibir cartas y mensajes de personas que habían visto nuestras presentaciones educativas y habían reconocido patrones similares en sus propias relaciones o situaciones de negocios. «Su historia me salvó de perder los ahorros de toda mi vida», escribió una mujer de Medellín cuyo novio había estado presionándola para invertir en un esquema empresarial que tenía todas las señales de alerta que habíamos descrito. «Cuando vi su presentación, inmediatamente reconocí el patrón de manipulación y contraté a un investigador privado», escribió otro hombre cuya novia había estado mostrando comportamientos sospechosos similares a los de Mateo. Cada historia de éxito era una validación de que haber expuesto públicamente nuestra experiencia había sido la decisión correcta, a pesar de la incomodidad personal que había implicado.
Sabes, le dije a Alejandra durante una de nuestras sesiones de preparación para una conferencia nacional sobre fraude, creo que Mateo nos hizo un favor sin darse cuenta. Ella me miró con curiosidad, claramente esperando una explicación. Su crueldad durante esa entrevista fue tan extrema y tan pública que no tuvimos otra opción que actuar decisivamente, expliqué. Si hubiera sido más sutil, podríamos haber estado atrapadas en su web de mentiras por años más, perdiendo no solo dinero sino años de nuestras vidas. El día del juicio final de Mateo, tanto Alejandra como yo decidimos estar presentes para escuchar la sentencia. Verlo allí, en un traje de prisión naranja, despojado de toda la arrogancia y el glamour fabricado que había usado para engañar a tantas personas, fue profundamente satisfactorio. Cuando el juez leyó la sentencia, 15 años de prisión más restitución completa a todas las víctimas identificadas, pude sentir cómo años de tensión y ira finalmente se liberaban de mi cuerpo. La justicia realmente existe, murmuró Alejandra, apretando mi mano mientras Mateo era llevado esposado fuera de la sala de tribunal. Después del juicio, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Alejandra se detuvo y me miró con lágrimas en los ojos que no eran de tristeza, sino de gratitud profunda. Valentina, sé que he dicho esto antes, pero necesito decirlo de nuevo. Me salvaste la vida de maneras que ni siquiera puedo comenzar a explicar. Sus palabras me tocaron profundamente, pero también me recordaron que la experiencia había sido transformadora para ambas. Nos salvamos mutuamente, le respondí honestamente, y ahora estamos salvando a otros. Eso es lo que realmente importa. 6 meses después del día que Mateo me humilló en esa sala de conferencias, estaba sentada en mi propia oficina en Moreno Consultores, revisando archivos de casos nuevos y planificando la próxima fase de nuestra iniciativa educativa. La ironía de cómo había comenzado todo, con una entrevista de trabajo falsa y una humillación pública, nunca dejaba de asombrarme. Si alguien me hubiera dicho ese día que la crueldad de Mateo se convertiría en el catalizador para descubrir mi verdadera vocación profesional y para salvar a docenas de otras familias de estafas similares, nunca lo hubiera creído. Alejandra había encontrado su propio camino hacia la sanación y el crecimiento, no solo a través de la terapia y el trabajo educativo, sino también a través de una nueva carrera en trabajo social especializada en víctimas de abuso emocional. Quiero asegurarme de que ninguna mujer pase por lo que yo pasé sin tener a alguien que la escuche y la apoye, me había explicado cuando tomó la decisión de cambiar completamente de carrera. Su transformación de víctima vulnerable a defensora empoderada había sido inspiradora de presenciar, y me sentía orgullosa no solo de haber sido parte de su journey, sino de haber aprendido tanto de su resilience y determinación. La empresa había prosperado bajo mi nueva posición, y mi colaboración con Moreno había resultado en la exposición de 3 redes de fraude adicionales en los meses siguientes al caso de Mateo. Cada éxito profesional se sentía como una vindicación no solo de mis habilidades, sino de la decisión que había tomado de confiar en mis instintos y actuar sobre mis sospechas, a pesar del costo personal potencial. Tienes un don para esto, me había dicho Moreno durante mi revisión anual. Pero más que eso, tienes la pasión y el coraje que son imposibles de enseñar. Su reconocimiento era gratificante, pero la verdadera satisfacción venía de saber que cada caso que resolvíamos significaba familias que no serían devastadas por manipuladores como Mateo. Una tarde de viernes, mientras organizaba mi escritorio antes del fin de semana, mi asistente me informó que tenía una visitante inesperada. Cuando levanté la vista, vi a una mujer joven, probablemente de 25 años, que parecía nerviosa pero determinada. «Señorita Rojas», comenzó con voz temblorosa. «Vi su presentación el mes pasado sobre fraude romántico, y creo que mi novio podría estar mintiéndome sobre todo. Su historia era demasiado familiar. Un hombre carismático que había aparecido en su vida con promesas de amor eterno y oportunidades de negocio, pero cuyas historias no se sostenían bajo escrutinio cuidadoso. Mientras escuchaba sus preocupaciones, sentí la misma mezcla de ira y determinación que había sentido el día que decidí investigar a Mateo. «Hiciste lo correcto al venir aquí», le aseguré, invitándola a sentarse en mi oficina. «Vamos a investigar a fondo las afirmaciones de tu novio, y si hay algo sospechoso, nos aseguraremos de que tengas toda la información que necesitas para tomar decisiones informadas». Mientras comenzábamos a discutir los detalles de su situación, me di cuenta de que este momento, ayudar a otra mujer potencial víctima de manipulación, era exactamente lo que había estado destinada a hacer. La humillación que había sufrido en esa sala de conferencias había sido el precio de entrada para una carrera y una vida que tenían significado real y propósito tangible. Esa noche,
mientras reflexionaba sobre el día y sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante el año pasado, me di cuenta de que Mateo Herrera me había dado, sin saberlo, el regalo más valioso posible. Su crueldad había revelado no solo su propia naturaleza maliciosa, sino también mi propia fuerza y capacidad de actuar decisivamente cuando la justicia estaba en juego. Su arrogancia había proporcionado exactamente la motivación que necesitaba para exponer sus mentiras de la manera más efectiva posible. Y su humillación pública de mí había creado las circunstancias perfectas para que encontrara no solo un nuevo trabajo, sino una nueva vocación que combinaba mis habilidades naturales con un propósito que me apasionaba profundamente. Mientras apagaba las luces de mi oficina y me preparaba para irme a casa, sonreí al recordar las últimas palabras que Mateo había dirigido hacia mí antes de salir de esa sala de conferencias meses atrás. Esto no ha terminado. Tenía razón, pero no de la manera que había anticipado. Para él, había terminado completamente. Su carrera criminal, su libertad y su capacidad de lastimar a más víctimas inocentes. Pero para mí, para Alejandra y para todas las personas que habíamos ayudado desde entonces, realmente había sido solo el comienzo de algo mucho más grande e importante de lo que cualquiera de nosotras había imaginado posible. La venganza más perfecta contra alguien como Mateo no era hacerle daño directamente, sino convertir su maldad en una fuerza para el bien en el mundo. Cada vida que salvábamos, cada estafa que preveníamos, cada familia que protegíamos, era una victoria no solo sobre él específicamente, sino sobre todo lo que él representaba. La crueldad, la manipulación, la explotación de la confianza y el amor de las personas buenas. Y sabía que mientras continuáramos este trabajo, su legado sería exactamente lo opuesto de lo que había pretendido. En lugar de destruir vidas, había catalizado accidentally la creación de un sistema que las protegería. Al salir del edificio de oficinas esa noche, miré hacia arriba a las ventanas iluminadas, donde sabía que otros equipos estaban trabajando en casos similares al nuestro. La red de protección que habíamos ayudado a crear se estaba expandiendo, y cada día había más personas entrenadas para reconocer las señales de alerta de fraude empresarial y romántico. En unos pocos años, depredadores como Mateo tendrían mucho más dificultad para encontrar víctimas, porque habría más personas como nosotras, personas que habían aprendido a confiar en sus instintos, a hacer las preguntas difíciles y a actuar decisivamente cuando algo no se sentía bien. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Alejandra. Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Nos vemos mañana para la conferencia. Vamos a salvar más vidas. Su mensaje me llenó de una calidez y satisfacción que ningún elogio profesional podría igualar. Habíamos tomado lo peor que alguien nos había hecho y lo habíamos transformado en nuestra mayor fuerza. Habíamos convertido la humillación en empoderamiento, el dolor en propósito y la venganza en justicia real y duradera. Al conducir a casa esa noche, sabía con absoluta certeza que cada momento doloroso que había soportado durante la exposición de Mateo había valido la pena por los resultados que habíamos logrado. Su crueldad hacia mí había sido el catalizador que necesitábamos, no solo para salvarnos a nosotras mismas, sino para crear un legado de protección para incontables otras personas que podrían haber sido sus futuras víctimas. Y esa era una victoria más dulce y satisfactoria que cualquier venganza personal que podría haber imaginado.